Vamos a comenzar en este video tutorial con las principales características del lenguaje de programación Prolog, así como su sintaxis, para ir familiarizándonos con este nuevo paradigma de la programación declarativa o descriptiva. Lo primero que tienes que saber es que Prolog necesita de una base de conocimiento para poder funcionar el programa que estés implementando. Base de conocimientos que está formada por hechos y reglas, a los cuales cuando la tengas conformada puedes hacerle preguntas. Estas preguntas no son más que la entrada del algoritmo que estés desarrollando o el problema que estés tratando de resolver. Y Prolog utilizará esa base de conocimiento que hayas creado para devolverte una respuesta. Algunos ejemplos de estas preguntas son las siguientes, y con ello vamos a ver la sintaxis de cómo hacerlo. Podemos preguntar si Laura es una persona. Como puedes observar, está en un lenguaje bastante natural, solamente que cada pregunta debe terminar en punto. Y se le pasa a la pregunta el argumento que quieras ver si es verdadero o falso. Porque sí, a este tipo de preguntas Prolog te responderá de estas dos formas, sí o no. Otra pregunta que pudieras hacer es si el número 5 es par. Como puedes observar, las preguntas tienen una forma bastante amigable y se pueden conjugar de la siguiente manera. Bueno, a esta pregunta segunda se le puede responder sí o no en dependencia de cómo tengas implementado la regla es par dentro de tu base de conocimientos. Porque sí, para conocer si un número es par, tú tienes que establecer una regla. ¿Y qué regla es esa? Bueno, que la división por 2 de este número, al ver el resto, debe dar 0. Y bueno, eso es algo que tienes que implementar en tu base de conocimientos para que Prolog pueda saber si el número pasado como argumento es par o no lo es. Bien, de la otra pregunta que te hablaba es una pregunta compuesta. A esta pregunta compuesta se le puede llamar como conjunción de objetivos. ¿Y qué es lo que significa? Bueno, estamos preguntando si el número 5 es par y si es divisible por 2 el número 5. Como puedes observar, se introduce un nuevo operador y es el operador lógico AND para definir si una pregunta formada por estas dos cláusulas, donde se pregunta si esto y esto son verdaderos, entonces es de verdadero si ambas se cumplen. También puedes utilizar el operador OR mediante esta pregunta. Aquí estarías preguntando lo mismo que arriba, simplemente cambiamos el operador y la pregunta sería si es par 5 o 5 es divisible por 2. Aquí Prolog responderá sí en dependencia de si se cumple esta o si se cumple esta. Solamente basta cumplirse una para que la cláusula o pregunta completa sea verdadera. Por ahora no te esfuerces tanto en comprender cómo Prolog va a solucionar esto, simplemente observa la estructura que sigue el lenguaje de programación para crear los programas. Lo demás lo estaremos viendo en próximos videotutoriales. Bueno, ¿qué falta? Falta ver cómo sería la construcción de una base de conocimientos. Bien, una base de conocimientos, como te había dicho, está compuesto por hechos. Los hechos son predicados que Prolog siempre va a asumir como que son verdaderos. Por lo tanto, si usted crea en su base de conocimientos los siguientes hechos: David es una persona, Pedro, José y Leo también son personas, Prolog siempre va a utilizar a estos hechos como verdaderos. Por lo tanto, si usted hace una pregunta relacionada con una persona que no se encuentra en la base de conocimientos, pues entonces Prolog responderá que no. Las reglas pueden verse de esta manera. Antes de ver la estructura de la regla, puedo decirte que a este hecho se le puede llamar cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza de esta regla está formada por un hecho que va a ser verdadero
si se cumple esta condición llamada cuerpo. Por lo tanto, ¿qué te he dicho hasta el momento? Te he dicho que una regla es una expresión condicional que utiliza el operador lógico si, o sea, esto se va a cumplir si se cumple esto. Y en este caso, mira con lo que estoy haciendo. Estoy diciendo que un número x va a ser par si x mod 2, que así es como se le llama a el resto de la división entre x y 2, es igual a 0. O sea, si 0 es el resultado de esta operación, entonces el número pasado por argumento es par. Y de aquí te puedes preguntar qué cosa es x. Bueno, x es una variable, porque una regla debe ser absoluta, o sea, debe cumplirse para todos los números que pases entre parámetros. En este caso, puedes ver que todo lo que he puesto entre paréntesis acá está con minúscula. Por lo tanto, para diferenciar las variables de las constantes, tiene que empezar la variable con mayúscula. Por lo tanto, toda palabra que comience con mayúscula será una variable. No siendo así con lo que empiece con minúscula, que serán constantes. Por tanto, con lo que te he explicado hasta el momento, puedes deducir la respuesta a las siguientes preguntas. Persona, Laura. Bueno, en este caso, ¿qué te responderá? Prolog busca en tu base de conocimiento y como no tienes ningún hecho que diga que Laura es una persona, pues te dirá que no. Es par el número 5. Utilizando esta regla puedes ver que la división entre 5, fíjate que aquí se instancia la variable x a 5 y se hace la operación 5 mod 2, que sería 5 entre 2, la división entre estos dos números, el resto no da 0, por lo tanto te va a devolver también que no. Bien, si te ha sido un poco difícil comprender estos conceptos, pues no estás en el mal camino, porque como bien te expliqué al principio, esto es un nuevo paradigma de programación. Y como mismo, cuando estamos aprendiendo a utilizar objetos con los lenguajes procedurales, pues tendríamos que abstraernos un poco. Bueno, aquí es lo mismo, tendremos que abstraernos un poco también, pero no va a ser tanto porque en los próximos videotutoriales te voy a enseñar cómo Prolog o el mecanismo de Prolog para inferir las respuestas a estas preguntas. Sin más, hasta aquí y nos vemos en un próximo encuentro.